Capítulo 9. La súbita partida de Dumbledore tomó por sorpresa a Harry, que se quedó sentado donde estaba, en la silla con cadenas, debatiéndose entre la conmoción y el alivio. Los miembros de Wisgamot empezaron a levantarse hablando entre ellos, mientras recogían sus papeles y los guardaban. Harry también se levantó. Nadie le prestaba la más mínima atención, excepto la bruja con cara de sapo que había estado sentada a la derecha de Fudge, y que en ese instante lo miraba a él en lugar de a Dumbledore, desde el estrado. Harry no le hizo caso e intentó captar la mirada de Fudge o la de Madame Bones, porque quería preguntarle si ya podía irse, pero el ministro parecía decidido a hacer caso omiso de Harry, y Madame Bones estaba muy ocupada con su maletín, así que el muchacho dio unos pasos vacilantes hacia la salida, y como nadie lo llamó, echó a andar muy deprisa. Los últimos metros los hizo corriendo. Abrió la puerta de un tirón y casi chocó contra el señor Weasley, que estaba de pie fuera, pálido y con gesto preocupado. Dumbledore no me ha dicho. Absuelto, gritó Harry cerrando la puerta tras de él. Absuelto de todos los cargos. El señor Weasley sonrió, radiante, y agarró al chico por los hombros. Eso es fantástico, Harry. Bueno, era evidente que no podían declararte culpable con las pruebas que tenían, pero, aún así, no puedo decir que no estuviera. Pero el hombre no terminó la frase, porque la puerta de la sala del tribunal acababa de abrirse otra vez. Los miembros de Wisgamot comenzaron a desfilar por ella. Por las barbas de Merlín, exclamó el señor Weasley sorprendido, y apartó a Harry para dejarlos pasar. ¿Te ha juzgado el tribunal en pleno? Creo que sí, contestó Harry. Uno o dos magos saludaron a Harry al pasar, y otros, entre ellos Madame Bones, dijeron al señor Weasley: Buenos días, Arthur. Sin embargo, la mayoría esquivó su mirada. Cornelius Fudge y la bruja con cara de sapo fueron de los últimos en abandonar la mazmorra. Fudge se comportó como si el señor Weasley y Harry fueran parte de la pared, pero la bruja, una vez más, miró de arriba abajo a Harry al pasar a su lado. El último en salir fue Percy. Al igual que había hecho Fudge, ignoró por completo a su padre y a Harry. Pasó sin decir nada con un gran rollo de pergamino y un puñado de plumas de repuesto en las manos, con la espalda rígida y la barbilla levantada. Los labios del señor Weasley se tensaron ligeramente, pero aparte de eso, no dio señales de haber visto a su tercer hijo. Voy a acompañarte ahora mismo para que puedas contarles a todos la buena noticia, dijo el señor Weasley a Harry, haciéndole señas para que lo siguiera tan pronto como Percy se perdió de vista por la escalera que conducía a la 9ª planta. Te dejaré en casa, aprovechando que tengo que ir a ver ese inodoro público de Bethnal Green. Vamos. ¿Y qué tendrá que hacer con el inodoro?, preguntó Harry sonriente. De pronto, todo parecía muchísimo más gracioso de lo habitual. Estaba empezando a convencerse de que lo habían absuelto, y de que, por lo tanto, volvería a Hogwarts. Oh, bastará con un sencillo antiembrujo, dijo el señor Weasley mientras subían la escalera. Pero el problema no está tanto en tener que reparar los daños causados, sino en la actitud que hay detrás de este acto de vandalismo, Harry. Hay magos que se divierten fastidiando a los muggles, y eso es la expresión de algo mucho más profundo y feo. Y yo, personalmente. El señor Weasley se interrumpió a media frase. Acababan de llegar al pasillo de la 9ª planta, y Cornelius Fudge estaba plantado a pocos metros de ellos, hablando en voz baja con un individuo alto que tenía el cabello rubio y lacio, y el rostro pálido y anguloso. El individuo se dio la vuelta al oír pasos, y también interrumpió la conversación. Entrecerró los ojos, grises y de fría mirada, y los clavó en la cara de Harry. Vaya, vaya, Patronus Potter, dijo Lucius Malfoy con descaro. Harry se quedó sin aliento, como si el aire se hubiera solidificado. Había visto por última vez aquellos ojos de mirada gélida a través de las ranuras de la máscara de un mortífago, y había escuchado también por última vez aquella voz burlándose de él en un oscuro cementerio, mientras Lord Voldemort lo torturaba. Harry no podía creer que Lucius Malfoy se atreviera a mirarlo a la cara. No podía creer que estuviese allí en el Ministerio de Magia, ni que Cornelius Fudge estuviera hablando con él cuando solo hacía unas semanas que Harry le había dicho a Fudge que Malfoy era un mortífago. El ministro me estaba contando que te has librado de una buena, Potter, comentó el señor Malfoy arrastrando las palabras. Es asombroso cómo te las ingenias para escabullirte de las situaciones comprometidas. Como una culebra, diría yo. El señor Weasley sujetó a Harry por un hombro en señal de advertencia. Sí, afirmó Harry. Es verdad, se me da muy bien escabullirme.
Lucius Malfoy miró al señor Weasley. Mira por dónde, Arthur Weasley. ¿Qué haces aquí, Arthur? Trabajo aquí, contestó este en tono cortante. ¿Aquí? Se extrañó el señor Malfoy, arqueando las cejas y mirando hacia la puerta que el señor Weasley tenía a sus espaldas. Creía que estabas arriba, en la segunda planta. ¿No te dedicabas a llevarte artefactos moguls a escondidas y a hechizarlos? No, se limitó a decir el señor Weasley, y clavó aún más los dedos en el hombro de Harry. ¿Y usted qué hace aquí, por cierto? Le preguntó Harry a Lucius Malfoy. No creo que los asuntos privados que hay entre el ministro y yo sean de tu incumbencia, Potter, contestó Malfoy, alisándose la parte delantera de la túnica. Harry oyó con claridad el débil tintineo de un bolsillo lleno de oro. Francamente, que seas el alumno favorito de Dumbledore no significa que debas esperar la misma indulgencia por parte de los demás. ¿Subimos a su oficina, ministro? Desde luego, respondió Fudge, dándoles la espalda a Harry y al señor Weasley. Por aquí, Lucius. Echaron a andar, hablando en voz baja, y el señor Weasley no soltó el hombro de Harry, hasta que los otros dos entraron en el ascensor. Si tienen asuntos que tratar, ¿por qué no estaba esperando Malfoy frente a la oficina de Fudge? Estalló Harry. ¿Qué hacía aquí abajo? Intentar colarse en la sala del tribunal, supongo, respondió el señor Weasley muy agitado, al mismo tiempo que giraba la cabeza para asegurarse de que nadie podía oírlos. Debía de querer enterarse de si te habían expulsado o no. Cuando te lleve a casa le dejaré una nota a Dumbledore. Le conviene saber que Malfoy ha estado hablando con Fudge otra vez. ¿Y qué asunto privado debe de ser ese del que tienen que tratar? Otro, supongo, contestó el señor Weasley enojado. Malfoy lleva años haciendo generosas donaciones de todo tipo. Así se congracia con la gente que le interesa. Y de ese modo puede pedir favores, rastrear leyes que no le conviene que aprueben. Ah, sí, Lucius Malfoy está muy bien relacionado. Llegó el ascensor, que iba vacío, con excepción de una nube de memorandos que revolotearon alrededor de la cabeza del señor Weasley, mientras él pulsaba el botón de al atrio, y se cerraban las puertas. Irritado, el hombre movió las manos para apretarlos. Señor Weasley, dijo Harry lentamente, si Fudge se reúne con mortífagos como Malfoy, si los ve a solas, ¿cómo podemos saber que no le han echado una maldición Imperius? No creas que no se nos ha ocurrido ya, Harry, respondió el señor Weasley en voz baja, pero Dumbledore cree que de momento Fudge actúa de voluntad propia, lo cual, como también dice Dumbledore, no supone un gran consuelo. Pero ahora más vale que no hablemos de eso, Harry. Se abrieron las puertas y salieron al atrio, que en ese instante estaba casi desierto. Eric, el mago de seguridad, volvía a estar escondido tras el profeta. Cuando ya habían pasado la fuente dorada, Harry se acordó de algo. Un momento, le pidió el señor Weasley y sacando su monedero del bolsillo, volvió junto a la fuente. Miró el hermoso rostro del mago, pero visto de cerca, Harry lo encontró débil y estúpido. La bruja lucía una sonrisa insulsa de aspirante a reina del concurso de belleza, y por lo que Harry sabía de los duendes y los centauros, no era nada probable que los agarraran contemplando con tanto embeleso a ningún humano. Solo la actitud repulsivo servilizo del elfo doméstico resultaba convincente. Sonriendo al pensar en lo que diría Hermione si viera la estatua del elfo, Harry le dio la vuelta al monedero y vació no solo 10 galeones, sino todo su contenido en el estanque. Lo sabía, gritó Ron lanzando puñetazos al aire. Siempre te libras de todo. Estaba clarísimo que tendrían que absolverte, dijo Hermione, que cuando Harry entró en la cocina parecía a punto de desmayarse de la ansiedad, y que en ese instante se tapaba los ojos con una mano temblorosa. No podían acusarte de nada. Pues están todos muy aliviados teniendo en cuenta que creían que me absolverían, comentó Harry sonriente. La señora Weasley se secaba las lágrimas con delantal, y Fred, George y Ginny se habían puesto a bailar una especie de danza guerrera al son de la canción que decía: Se ha librado, se ha librado, se ha librado. Basta, cálmense, gritó el señor Weasley, aunque él también sonreía. Oye, Sirius, hemos visto a Lucius Malfoy en el ministerio. ¿Qué? Saltó Sirius. Se ha librado, se ha librado, se ha librado. Cállense ustedes tres. Sí, lo hemos visto hablando con Fudge en la 9ª planta. Luego han subido juntos a la oficina de Fudge. Dumbledore debería saberlo. Desde luego, coincidió Sirius. Se lo diremos, no te preocupes. Bueno, tengo que irme. Hay un inodoro que vomita, esperándome en Bethnal Green. Molly, llegaré tarde. Debo cubrir a Tonks, pero quizá Kingsley venga a cenar. Se ha librado, se ha librado, se ha librado.
Basta, Fred, George, Ginny, chilló la señora Weasley cuando su marido salió de la cocina. Harry, querido, ven y siéntate, come algo, que apenas has desayunado. Ron y Hermione se sentaron enfrente de Harry, que no los había visto tan contentos desde su llegada a Grimmauld Place, y la vertiginosa sensación de alivio del muchacho, que su encuentro con Lucius Malfoy había estropeado un poco, volvió a dispersarse. De pronto la sombría casa resultaba más cálida y acogedora. Hasta a Critcher le pareció menos feo cuando éste metió la nariz en la cocina para investigar el origen de todo aquel alboroto. Claro, cuando Dumbledore se ha puesto de tu lado, no había forma de que te condenaran, observó Ron alegremente mientras servía enormes cucharadas de puré de papas en los platos. Sí, Dumbledore me ha echado una mano, afirmó Harry. Tenía la impresión de que había resultado muy desagradecido, por no decir infantil que dijera, pero me habría gustado que me hubiera dicho algo, o que por lo menos me hubiera mirado. Y cuando estaba pasándolo, la cicatriz de la frente empezó a arderle tanto que tuvo que tapársela con una mano. ¿Qué ocurre? Preguntó Hermione alarmada. La cicatriz, murmuró Harry. Pero no es nada. Ahora me pasa con mucha frecuencia. Los demás no se habían dado cuenta, pues todos servían comida mientras seguían saboreando la absolución de Harry. Fred, George y Ginny seguían cantando, y Hermione estaba muy nerviosa. Pero antes de que pudiera decir algo, Ron se le adelantó. Seguro que Dumbledore vendrá esta noche para celebrarlo con nosotros. No creo que pueda venir, Ron, intervino la señora Weasley al mismo tiempo que ponía un inmenso plato de pollo asado delante de Harry. Ahora está muy ocupado. Se ha librado, se ha librado, se ha librado. Cállense, rugió la señora Weasley. En los días que siguieron a Harry, no se le escapó que en el número 12 de Grimmauld Place había una persona a la que no parecía alegrarle mucho saber que él regresaría a Hogwarts. Al enterarse de la noticia, Sirius interpretó bien su papel, expresando su satisfacción, estrujándole la mano y sonriendo encantado como todos los demás. Sin embargo, poco después se mostró más malhumorado y hosco que antes. Cada vez hablaba menos, incluso con Harry, y pasaba mucho tiempo encerrado en la habitación de su madre con Buckbeak. No te sientas culpable, exclamó Hermione con contundencia, unos días más tarde, después de que Harry les confesara a Ron y a ella sus sentimientos mientras limpiaba un mohoso armario de la tercera planta. Tu lugar está en Hogwarts, y Sirius lo sabe. La verdad, creo que su actitud es muy egoísta. No seas tan dura, Hermione, dijo Ron, con el entrecejo fruncido mientras intentaba arrancarse un poco de moho que se le había pegado en el dedo. A ti tampoco te haría ninguna gracia tener que quedarte encerrada en esta casa sin ninguna compañía. Tendrá compañía, replicó Hermione. Ahora, esta casa es el cuartel general de la Orden del Fénix, ¿no? Lo que pasa es que se había hecho ilusiones de que Harry viniera a vivir con él. No, no lo creo, intervino Harry retorciendo su trapo. Cuando le pregunté si me dejaría venir a vivir aquí, no me dio una respuesta clara. Porque no quería hacerse más ilusiones, sugirió Hermione hábilmente. Y seguro que él también se sentía un poco culpable, porque creo que, en el fondo, confiaba en que te expulsaría. Así los dos serían unos marginados. No digas tonterías, saltaron Harry y Ron al unísono, pero Hermione solamente se encogió de hombros. Como quieran, pero en parte creo que la madre de Ron está en lo cierto, y que a veces Sirius se hace un lío y no sabe si tú eres tú o tu padre, Harry. ¿Insinúas que está tocado de la cabeza? Replicó el muchacho acaloradamente. No, solo creo que ha pasado mucho tiempo solo, se limitó a decir Hermione. Entonces la señora Weasley entró en el dormitorio. ¿Todavía no han terminado? Preguntó metiendo la cabeza en el armario. Pensaba que habías venido a decirnos que descansaríamos un poco, protestó Ron. ¿Sabes la cantidad de moho que hemos sacado desde que llegamos aquí? ¿No tenían tantas ganas de ayudar a la orden? Repuso la señora Weasley. Pues pueden colaborar convirtiendo el cuartel general en un sitio habitable. Me siento como un elfo doméstico, refunfuñó Ron. Mira, ahora que entiendes lo tristes que son sus vidas, quizá colabores un poco más con la PEDDO, sugirió Hermione esperanzada, mientras la señora Weasley lo dejaba de nuevo solos. Tal vez no sea mala idea demostrar a la gente lo espantoso que es pasearse el día limpiando. Podríamos organizar una limpieza benéfica de la sala común de Gryffindor y todos los donativos irían a parar a la PEDDO. Así conseguiríamos concientizar a la gente y al mismo tiempo recogeríamos fondos. Yo estoy dispuesto a pagarte para que dejes de hablar de la PEDDO, masculló Ron con fastidio, pero procurando que solo Harry oyera el comentario.
A medida que se acercaba el final de las vacaciones, Harry cada vez más fantaseaba sobre Hogwarts. Estaba ansioso por volver a ver a Hagrid, por jugar Quidditch, incluso por pasear por los huertos, hasta los invernaderos de herbología. Sería un placer salir de aquella polvorienta y mohosa casa, donde la mitad de los armarios todavía estaban cerrados con llave, y donde Critcher, escondido, te lanzaba insultos al pasar. Aunque Harry no comentaba nada de todo eso cuando Sirius podía oírlo. Lo cierto era que vivir en el cuartel general del movimiento anti-Voldemort no era ni tan interesante ni tan emocionante como Harry se había imaginado antes de pasar por esa experiencia. Aunque miembros de la Orden del Fénix entraban y salían con regularidad, a veces se quedaban a comer o a cenar, y otras solo el tiempo necesario para hablar con alguien en voz baja. La señora Weasley se encargaba de lo que Harry y los demás no oyeran nada, con orejas extensibles o sin ellas. Y nadie, ni siquiera Sirius, creía que Harry necesitara saber nada más de lo que le habían contado la noche de su llegada. El último día de vacaciones, Harry estaba limpiando los excrementos de Hedwig de lo alto del armario cuando Ron entró en su dormitorio con un par de sobres. Han llegado las listas de libros, anunció lanzándole una carta a Harry, que estaba subido a una silla. Ya era hora. Pensaba que se habían olvidado. Normalmente llegan mucho antes. Harry metió los últimos excrementos en una bolsa de basura y le lanzó por encima de la cabeza de Ron a la papelera que había a un lado, la cual se la tragó y soltó un fuerte erupto. Entonces abrió el sobre. Contenía 2 trozos de pergamino. Uno era la nota habitual que le recordaba que el año escolar empezaba el 1 de septiembre, y el otro estaban detallados los libros que necesitaría para el próximo curso. Solo hay 2 nuevos, comentó leyendo la lista. Libro reglamentario de hechizos quinto año de Miranda Boswag y teoría de defensa mágica de Wilbur Slinka. Crack. Fred y George se habían aparecido al lado de Harry. Él ya estaba tan acostumbrado a que lo hicieran que ni siquiera se cayó de la silla. Nos gustaría saber quién ha elegido el libro de Shilkar, comentó Fred, porque eso significa que Dumbledore ha encontrado un nuevo profesor de defensa contra las artes obscuras, añadió George. Y ya era hora, por cierto, dijo Fred. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Harry saltando de la silla. Verás, hace unas semanas captamos con las orejas extensibles una conversación de papá y mamá, le explicó Fred. Y por lo que decían, a Dumbledore le estaba costando mucho trabajo encontrar a alguien que estuviera dispuesto a dar esa asignatura este año. Lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta lo que les ha pasado a los 4 anteriores, apuntó George. Uno despedido, uno muerto, uno sin memoria, uno encerrado 9 meses en un baúl, contó Harry y ayudándose con los dedos. Sí, ya he terminado. ¿Qué te pasa, Ron? Le preguntó Fred a su hermano. Ron no contestó, y Harry se dio vuelta y vio que su amigo estaba de pie, muy inquieto, con la boca un poco abierta, contemplando la carta que había recibido de Hogwarts. ¿Qué pasa? Insistió Fred, y se colocó detrás de Ron, para ver el trozo de pergamino por encima de su hombro. Fred también abrió la boca. ¿Prefecto? Dijo mirando la nota con incredulidad. ¿Tú, prefecto? George se abalanzó sobre su hermano menor, le arrancó el sobre que tenía en la otra mano y lo puso boca abajo. Harry vio una cosa de color escarlata y dorado caía en la palma de la mano de George. No puede ser, murmuró este en voz baja. Tiene que haber un error, aseguró Fred, arrancándole la carta de la mano a Ron y poniéndola a contraluz como si buscara una filigrana. Nadie en su sano juicio nombraría prefecto a Ron. Los gemelos giraron la cabeza al unísono y se quedaron mirando a Harry. ¿Estábamos seguros de que te nombrarían a ti? Exclamó Fred con un tono que sugería que Harry los había engañado. Creíamos que Dumbledore se vería obligado a nombrarte a ti, dijo George con indignación. Después de ganar el torneo de los 3 magos, añadió Fred. Supongo que todo este lío lo ha perjudicado, le comentó George a su gemelo. Sí, repuso Fred. Si has causado demasiados problemas, amigo. Bueno, al menos uno de ustedes dos tiene claro cuáles son sus prioridades. Y se acercó a Harry y le dio una palmada en la espalda, mientras le lanzaba una mirada mordaz a Ron. Prefecto. El pequeño Ronnie. Prefecto. Oh, no va a haber quien aguante a mamá, gruñó George poniéndole la insignia del prefecto en la mano a Ron, como si pudiera contaminarse con ella. Ron, que todavía no había dicho nada, tomó la insignia, se quedó mirándola un momento y luego se la mostró a Harry. Parecía que le pedía una confirmación de autenticidad. Harry la tomó. Había una gran letra superpuesta en el león de Gryffindor. Había visto una insignia idéntica en el pecho de Percy, en su primer día en Hogwarts. En ese momento la puerta se abrió de par en par, y Hermione irrumpió en la habitación con las mejillas coloradas y el pelo por los aires.
Llevaba un sobre en la mano. ¿Ustedes también? Vio la insignia que Harry tenía en la mano y soltó un chillido. Lo sabía, gritó emocionada blandiendo su carta. Yo también, Harry, yo también. No, se apresuró a decir Harry, y le puso la insignia a la mano a Ron. No es mía, es de Ron. ¿Cómo dices? El prefecto es Ron, no yo. Ron, se extrañó la chica, y se quedó con la boca abierta. Pero, ¿estás seguro? Quiero decir, se puso muy roja cuando Ron la miró con expresión desafiante. El sobre va dirigido a mi nombre, afirmó él. Yo, balbuceó Hermione muy apabullada. Bueno, vaya, felicidades, Ron. Es totalmente inesperado, acabó George haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza. No, dijo Hermione ruborizándose aún más. No es nada inesperado. Ron ha hecho cantidad de... Es verdaderamente... La puerta que había a su espalda se abrió un poco más, y la señora Weasley entró en la habitación, cargada de ropa recién planchada. Ginny me ha dicho que por fin han llegado a la lista de libros, comentó echando un vistazo a los sobres mientras iba a la cama y empezaba a ordenar la ropa en dos montones. Si me las dan, iré al callejón Diagon esta tarde y les compraré los libros mientras ustedes hacen el equipaje. Ron, tendrá que comprarte más pijamas. Estas te quedan cortas, al menos 15 centímetros. No puedo creer que hayas crecido tanto. ¿De qué color las quieras? Cómpraselas rojas y doradas, para que hagan juego con su insignia, dijo George con una sonrisita de suficiencia. ¿Para que hagan juego con qué? Preguntó la señora Weasley, distraída mientras doblaba unas medias roja oscuro y las colocaba encima del montón de ropa de Ron. Con su insignia, respondió Fred como que quiere liquidar un asunto desagradable cuando antes. Su preciosa y reluciente nueva insignia de prefecto. Las palabras de Fred tardaron un momento en llegar al cerebro de la señora Weasley, pero fulminaron su preocupación por las pijamas de su hijo. Pero sí, Ron, tú no. Ron le enseñó la insignia y la señora Weasley soltó un chillido muy parecido al de Hermione. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Oh, Ron, qué maravilla. Prefecto, como todos los de la familia. ¿Y quiénes somos Fred y yo? ¿Los vecinos de enfrente? Preguntó George indignado cuando su madre los apartó de un empujón y se lanzó a abrazar a su hijo menor. Ya verás cuando lo sepa tu padre. Ron, estoy tan orgullosa de ti. Qué noticia tan fabulosa. Quienes acaben nombrándose delegado como Abilia Percy es el primer paso. Oh, qué gran noticia. En medio de todos estos problemas, estoy encantada. Oh, Ronnie. A espaldas de su madre, Fred y George se pusieron a fingir que vomitaban, pero la señora Weasley no se dio cuenta, porque estaba abrazada a Ron, cubriéndole la cara de besos. Ron estaba más colorado que su insignia. Mamá, no, mamá, contrólate, balbuceó intentando apartarla. La señora Weasley lo soltó y casi sin aliento dijo, bueno, ¿qué quieres que te regalemos? A Percy le regalamos un búho, pero tú ya tienes uno, claro. ¿Qué quieres decir? Preguntó el chico que no podía dar crédito a sus oídos. Mereces una recompensa por esto, afirmó la señora Weasley con cariño. ¿Qué te parece una túnica de gala nueva? Nosotros ya le hemos comprado una, dijo Fred con amargura, como si lamentara sinceramente tanta generosidad. O un caldero nuevo, el de Charlie es tan viejo que está agujereándose. O una rata nueva. Siempre te gustó Scabbers. Mamá, aventuró Ron esperanzado. ¿Pueden comprarme una escoba? El rostro de la mujer se ensombreció. Un poco, pues las escobas eran caras. No hace falta que sea muy buena, se apresuró a añadir Ron. Me conformo con que sea nueva. La señora Weasley vaciló, pero acabó sonriendo. Claro que sí, hijo mío. Bueno, será mejor que me dé prisa si también tengo que comprar una escoba. Ya los veré más tarde. El pequeño Ronnie perfecto. Y no se olviden de hacer el equipaje. Perfecto. ¡Ay, qué nerviosa estoy! Volvió a besar a Ron en la mejilla. Aspiró ruidosamente por la nariz y salió a toda velocidad de la habitación. Fred y George se miraron. No te importaría que nosotros no te besemos, ¿verdad, Ron? Dijo Fred con una vocecilla falsamente nerviosa. Si quieres, podemos hacerte una reverencia, añadió George. Déjeme en paz, replicó Ron frunciendo el entrecejo. ¿Y si no te dejamos en paz? ¿Qué? Dijo Fred, dibujando una maliciosa sonrisa. ¿Vas a castigarnos? Me encantaría ver cómo lo intenta, se burló George. Podría hacerlo si no se andan con cuidado, intervino una enojada Hermione. Fred y George rompieron a reír y Ron murmuró. Déjalo ya, Hermione. Vamos a tener que ir con mucho cuidado, George, dijo Fred fingiendo que temblaba, con estos dos vigilándonos.
Sí, por lo visto, se nos han acabado nuestros días de faltas y travesuras, añadió George moviendo la cabeza. Y con otro sonoro crack, los gemelos se desaparecieron. Vaya par, exclamó Hermione furiosa, mirando el techo a través de la cual oían a Fred y a George que se reían a carcajadas, en la habitación del piso de arriba. No les hagas caso, Ron. Lo que ocurre es que están celosos. No lo creo, dijo Ron mirando también hacia el techo. Siempre han dicho que solo nombran prefectos a los imbéciles. Luego, con un tono de voz más alegre, continuó. Pero ellos nunca han tenido una escoba nueva. Me habría gustado ir con mamá y elegirla. Ella no me puede comprar una Nimbus, pero ha salido una barredora nueva que me encantaría. Sí, creo que voy a decirle que me gustaría que me comprara una barredora, para que lo sepa. Salió corriendo de la habitación, y Harry y Hermione se quedaron solos. Por algún extraño motivo, a Harry no le apetecía nada mirar a Hermione. Se dio la vuelta hacia su cama, tomó el montón de ropa limpia que la señora Weasley había dejado encima y fue hacia su baúl. Harry, empezó a decir la muchacha con timidez. Felicidades, Hermione, dijo Harry tan efusivamente que no parecía su voz, y todavía sin mirarla, añadió. Es fantástico, perfecta, genial. Gracias, contestó Hermione. Harry, ¿me prestas a Hedwig para que pueda contárselo a mis padres? Se pondrán muy contentos. Bueno, creo que entenderán lo que significa que me haya nombrado prefecta. Sí, claro, exclamó Harry con aquella espantosa voz efusiva que no le pertenecía. Llévala. Se inclinó sobre su baúl, puso las túnicas en el fondo y fingió que buscaba algo dentro, mientras Hermione iba hacia el armario y llamaba a Hedwig. Pasaron unos momentos. Harry oyó que se cerraba la puerta, pero siguió doblando por la cintura, escuchando. Lo único que se oía eran las risitas del cuadro en blanco de la pared y los eructos de la papelera del rincón. Se enderezó y giró la cabeza. Hermione había salido y Hedwig no estaba. Harry volvió con lentitud a su cama y se sentó en ella, clavando la vista en las patas del armario. Había olvidado por completo que elegían a los prefectos en quinto. Había estado tan preocupado con la posibilidad de que lo expulsaran del colegio que no se habían parado a considerar que las insignias debían de estar viajando hacia sus destinatarios. Pero si lo hubiera recordado, si hubiera pensado en ello, ¿qué expectativas habría tenido? Esta no, desde luego, dijo una discreta pero sincera vocecilla en su cerebro. Harry hizo una mueca y se tapó la cara con ambas manos. No podía engañarse a sí mismo. Si hubiera sabido que una insignia de prefecto iba en camino, se habría imaginado que sería para él, no para Ron. ¿Lo convertía eso en una persona tan arrogante como Draco Malfoy? ¿Se consideraba superior a los demás? ¿De verdad creía que era mejor que Ron? No, dijo la vocecilla desafiante. ¿Era eso cierto? Se preguntó Harry angustiado, poniendo a prueba sus sentimientos. Yo soy mejor en Quidditch, afirmó la voz, pero no soy mejor en nada más. Era la pura verdad, pensó Harry. No era mejor que Ron en clase, pero ¿y fuera de clase? ¿Y las aventuras que él, Ron y Hermione habían vivido juntos desde que llegaron a Hogwarts, arriesgándose muchas veces a cosas peores que la expulsión? Bueno, Ron y Hermione casi siempre estaban conmigo, aseguró la voz. Pero no siempre, discutió Harry. Ellos no pelearon conmigo contra Quirrell. Ellos no se enfrentaron a Riddle ni al basilisco, ni se libraron de los dementores la noche en que Sirius escapó, ni estaba conmigo en el cementerio la noche que regresó Voldemort. Y volvió a asaltarlo aquella sensación de injusticia que había tenido la noche de su llegada a la casa. Es evidente que yo he hecho muchas más cosas, pensó Harry con indignación. He hecho muchas cosas que ellos dos. Pero a lo mejor, aventuró la vocecita con imparcialidad, Dumbledore no elige a los prefectos por haberse metido en un montón de situaciones peligrosas. Quizá los elija por otro motivo. Ron debe de tener algo que tú no tienes. Harry abrió los ojos y miró entre sus dedos las patas con forma de garras del armario, recordando lo que había dicho Fred. Nadie en su sano juicio nombraría perfecto a Ron. Harry soltó una breve risotada. Un segundo más tarde, estaba asqueado de sí mismo. Ron no le había pedido a Dumbledore que le diera una insignia de prefecto. Ron no era culpable de nada. Iba a deprimirse Harry, el mejor amigo que Ron tenía en el mundo, porque él no tenía una insignia. Iba a reírse con los gemelos a espaldas de Ron. Iba a estropearle la fiesta a su amigo cuando por primera vez lo había superado él en algo. Entonces Harry volvió a oír los pasos de Ron por las escaleras. Se levantó, se colocó bien las gafas y sonrió cuando Ron entró dando saltos por la puerta. La he alcanzado, exclamó alegremente. Dice que si puede, me comprará la barredora. Qué bien, dijo Harry y sintió un gran alivio al comprobar que su voz había dejado de sonar efusiva. Oye, Ron,
Bueno, te felicito, amigo. La sonrisa de los labios de Ron se esfumó inmediato. Nunca pensé que fueran a dármela a mí, aseguró haciéndose un gesto negativo con la cabeza. Estaba convencido de que te la darían a ti. No, yo he causado demasiados problemas, afirmó Harry repitiendo las palabras de Fred. Ajá, sí, debe ser por eso. Bueno, será mejor que hagamos el equipaje, ¿no? Parecía mentira. ¿Cómo se había esparcido sus cosas desde que habían llegado a la casa? Les llevó casi toda la tarde recoger sus libros y sus objetos personales, que estaban desperdigados por todas partes, y meterlos en los baúles del colegio. Harry se fijó en que Ron llevaba su insignia de prefecto de un lado a otro. Primero, la dejó en la mesita de noche, luego se la puso en el bolsillo de los jeans, y por fin la sacó, y la dejó sobre sus túnicas dobladas como si quisiera ver cómo quedaba el rojo sobre el negro. Pero cuando Fred y George entraron en la habitación y amenazaron con pegársela en la frente, con un encantamiento de presencia permanente, Ron la envolvió con ternura con sus medias rojo oscuro y la guardó bajo llave en el baúl. La señora Weasley regresó del callejón Diagon hacia las 6, cargada de libros, y con un largo paquete envuelto con papel marrón que Ron le quitó de las manos con un gemido de deseo contenido. No la desenvuelvas ahora. Está llegando la gente para cenar, y los quiero a todos abajo, dijo la señora Weasley. Pero en cuanto se perdió de vista, Ron arrancó el papel en un arrebato de euforia, y extasiado examinó centímetro a centímetro su nueva escoba. Abajo, en el sótano de la señora Weasley, había colgado una pancarta roja sobre la mesa, llena a rebosar de comida que decía: Felicidades, Ron y Hermione, nuevos prefectos. Harry no la había visto de tan buen humor en todas las vacaciones. Me ha parecido buena idea celebrar una pequeña fiesta en lugar de servir la cena en la mesa, explicó a Harry, Ron, Hermione, Fred, George y Ginny, cuando entraron en la sala. Tu padre y Bill están en camino, Ron. Les he enviado sendos búhos y están entusiasmados, añadió radiante. Fred puso los ojos en blanco. Sirius, Lupin, Tonks y Kingsley ya estaban allí, y Ojo Loco entró poco después de que Harry se sirviera una cerveza de mantequilla. Oh, Alastor, me alegro de verte, exclamó la señora Weasley jovialmente, mientras Ojo Loco se quitaba la capa de viaje haciendo un movimiento con los hombros. Hace mucho tiempo que queríamos pedírtelo. ¿Podrías echar un vistazo al escritorio del salón y decirnos qué hay dentro? No hemos querido abrirlo por si se trata de algo peligroso. No te preocupes, Molly. El ojo de color azul eléctrico de Moody giró hacia arriba y se clavó en el techo de la cocina. En el salón, gruñó mientras se le contraía la pupila. ¿Ese escritorio del rincón? Ah, sí, ya lo veo. Sí, es un Bogart. ¿Quieres que suba y me deshaga de él, Molly? No, no, ya lo haré yo más tarde, dijo la señora Weasley sin dejar de sonreír. Ahora tómate algo. Verás, hoy hemos organizado una pequeña fiesta, señaló la pancarta roja. El cuarto prefecto de la familia, añadió con orgullo alborotándole el pelo a Ron. ¿Con qué prefecto? Gruñó Moody observando a Ron con su ojo normal, mientras el mágico giraba y se quedaba mirando hacia la sien. Harry tuvo la desagradable sensación de que lo contemplaba a él, y fue hacia donde estaban Sirius y Lupin. Bueno, felicidades, dijo Moody fulminando a Ron con su ojo normal. Las figuras de autoridad siempre atraen problemas, pero supongo que Dumbledore cree que tú puedes soportar cualquier embrujo, porque si no, no te habría nombrado a ti. Ron se asustó un poco ante aquella interpretación del asunto, pero se libró de tener que contestar gracias a la llegada de su padre y de su hermano mayor. La señora Weasley estaba de tan buen humor que ni siquiera protestó porque hubieran llevado mundungos con ellos. Este llevaba un largo abrigo que tenía extraños bultos en sitios donde no debía tenerlos, y declinó el ofrecimiento de quitárselo, y dejarlo con la capa de viaje de Moody. Bueno, creo que la ocasión merece un brindis, anunció el señor Weasley, cuando todos tenían ya su copa. Levantó la suya y dijo: Por Ron y por Hermione, los nuevos prefectos de Gryffindor. Ron y Hermione sonrieron encantados mientras los demás bebían a su salud, y luego todos aplaudieron. Yo nunca fui prefecta, comentó alegremente Tonks, que estaba detrás de Harry, cuando todos fueron hacia la mesa para servirse. Ese día llevaba el cabello de color rojo, tomate, y largo hasta la cintura. Parecía la hermana mayor de Ginny. El jefe de mi casa decía que me faltaban ciertas cualidades indispensables. ¿Cómo cuáles? Preguntó Ginny, que estaba sirviéndose una papasada. Como la capacidad de comportarme, respondió Tonks. Ginny rió. Hermione no sabía si reír o no, y solucionó el dilema bebiendo un enorme trago de cerveza de mantequilla y atragantándose con él. ¿Y tú, Sirius? Preguntó Ginny mientras le daba una palmada en la espalda a Hermione. Sirius, que estaba junto a Harry, soltó su atronadora risa.
A nadie se le habría ocurrido nombrarme prefecto, porque me pasaba demasiado tiempo castigado con James. El bueno era Lupin, a él sí le dieron la insignia. Creo que Dumbledore albergaba esperanzas de que yo ejerciera cierto control sobre mis mejores amigos, terció Lupin. Ni qué decir tiene que fracasé estrepitosamente. Harry se animó al descubrir que su padre tampoco había sido prefecto, y entonces la fiesta empezó a resultar más agradable. Se llenó el plato y de pronto todo el mundo parecía mucho más simpático. Ron, entusiasmado, no paraba de hablar de su nueva escoba, con todo el que estuviera dispuesto a escucharlo. De 0 a 110 en 10 segundos. No está mal, ¿eh? Imagínate la Comet 290. Solo tiene una aceleración de 0 a 60. Y eso con un viento de cola apropiado, según el mundo de la escoba. Hermione hablaba muy seriamente con Lupin de su opinión sobre los derechos de los elfos. Mire, es tan absurdo como la segregación de los hombres lobo, ¿no le parece? Todo proviene de esa horrible tendencia de los magos a considerarse superiores del resto de las criaturas. La señora Weasley y Bill discutían sobre el pelo de este, como siempre. Se estaba descontrolando y era tan guapo. Tendría mucho mejor corto, ¿no crees, Harry? Oh, no sé, contestó él, un tanto alarmado cuando le pidieron su opinión. Se alejó de ellos y fue hacia Fred y George, que estaban apiñados en un rincón junto a Mundungus. Este dejó de hablar en cuanto vio a Harry, pero Fred le guiñó un ojo e hizo señas al muchacho para que se acercara. No pasa nada, aseguró Fred a Mundungus. Podemos confiar en Harry. Es nuestro patrocinador. Mira lo que nos ha traído, Dunk, dijo George mostrándole a Harry una mano llena de unas cosas negras que parecían vainas resecas. Emitían un ruidito vibrante, pese a estar completamente quietas. Son semillas de tentácula venenosa. Las necesitamos para los surtidos alta clases. Pero son una sustancia no comerciable, de clase C, y por eso nos ha costado un poco conseguirlas. ¿Cuánto dices, Dunk? ¿10 galeones el lote? Preguntó Fred. Ya sabes los problemas que he tenido para hacerme con ellas, respondió Mundungus abriendo aún más los hundidos y enrojecidos ojos. Lo siento, muchachos, pero no puedo bajar de 20. A Doc le encanta bromear, le dijo Fred a Harry. Sí, hasta ahora su mejor chiste fue pedirnos 6 sicles por una bolsa de púas de Gnarl, añadió George. Tengan cuidado, les advirtió Harry con disimulo. ¿Qué pasa? Inquirió Fred. Ah, no te preocupes. Mamá está muy ocupada arrullando al prefecto Ron. Pero Moody podría estar vigilándolos, señaló Harry. Mundungus nervioso giró con la cabeza. Es verdad, gruñó. Está bien, chicos, se las dejo por 10 y se las llevan ahora mismo. Gracias, Harry, exclamó Fred con gran alegría cuando Mundungus vació sus bolsillos en las manos de los gemelos y se escabulló hacia donde estaba la comida. Será mejor que la subamos a la habitación. Harry vio cómo se marchaban y se quedó un tanto preocupado. Se le acababa de ocurrir que el señor y la señora Weasley querrían saber cómo financiaban Fred y George su negocio de artículos de broma. Cuando por fin lo descubrieran, lo cual acabaría pasando tarde o temprano, en su momento habría resultado muy sencillo entregar a los gemelos el premio en metálico del torneo de los 3 magos. Pero, ¿y si eso acababa provocando otra pelea familiar? ¿Y una crisis parecida a la que se había causado Percy? ¿Seguía considerando la señora Weasley a Harry como un hijo? Si se enteraba de que él había contribuido a que Fred y George empezaran una carrera que ella consideraba inadecuada, se quedó planteando dónde lo habían dejado los gemelos, sin otra compañía que el peso de sus sentimientos de culpa en el fondo del estómago, y entonces oyó a alguien que pronunciaba su nombre. La profunda voz de Kingsley se oía incluso en medio de todo aquel alboroto. ¿Por qué Dumbledore no ha nombrado prefecto a Potter? Preguntaba Kingsley. Debe de tener sus razones, respondió Lupin. Pero sí le habría demostrado que confía en él. Es lo que habría hecho yo, insistió Kingsley, sobre todo ahora que el profeta se mete con él sin parar. Harry no se dio vuelta. No quería que Lupin ni Kingsley supieran que los había oído. Pese a que no tenía ni pizca de hambre, siguió el ejemplo de Mundungus y se dirigió hacia la mesa. El placer que había empezado a encontrar en la fiesta se había evaporado con la misma rapidez con la que había llegado. Le habría gustado estar arriba en la cama. Ojo loco Moody olfateaba un muslo de pollo con lo que le quedaba de nariz. Evidentemente no detectó ni rastro de veneno, porque le asentó un mordisco y arrancó un buen trozo de carne. El mango es de roble español, con barniz antiembrujos y control de vibración incorporado, le decía Ron a Tonks. La señora Weasley bostezó sin disimulo. Bueno, creo que voy a ocuparme de ese Bogart antes de acostarme, Arthur. No quiero que los niños se vayan a dormir demasiado tarde, ¿entendido? Buenas noches, Harry querido, añadió y salió de la cocina. El muchacho dejó su plato y se preguntó si sería capaz de seguirla sin llamar la atención. ¿Estás bien, Potter?
Le preguntó entonces Moody. Sí, muy bien, mintió él. Moody bebió un sorbo de su licorera de metal. Su ojo azul eléctrico miraba de soslayo a Harry. Ven aquí. Tengo una cosa que quizá te interese, dijo sacando una vieja y destrozada fotografía mágica de un bolsillo interior de su túnica. La Orden del Fénix original, gruñó Moody. La encontré anoche mientras buscaba mi capa invisible. De repuesto, dado que Podmore no ha tenido la decencia de devolverme la que le presté, que por cierto es la buena. Pensé que a alguien le gustaría verla. Harry tomó la fotografía. En ella había un grupo de gente que le devolvía la mirada. Algunos lo saludaban con la mano y otros se levantaban las gafas. Ese soy yo, dijo Moody señalándose, aunque no hacía ninguna falta. El Moody de la fotografía era inconfundible, pese a que no tenía el cabello tan gris y su nariz estaba intacta, y el que estaba a mi lado es Dumbledore. Al otro lado tengo a Dedalus Dick. Esa es Marlene McKinnon. La asesinaron 2 días después de que se tomara esta fotografía. De hecho, mataron a toda su familia. Esos son Frank y Alice Longbottom. El estómago de Harry, que ya estaba un poco revuelto, se encogió al ver a Alice Longbottom. Su cara redonda y simpática le resultaba muy familiar, pese a que no la conocía, porque era la viva imagen de su hijo Neville. Pobrecillos, gruñó Moody. Preferiría morir a que me pasara lo que les pasó a ellos. Y esa es Emmeline Baines. Ya la conoces. Y ese es otro Lupin, evidentemente. Benjamin Fenwick, que también se fue al otro barrio. Solo encontramos unos cuantos trozos de su cuerpo. Muévanse un poco, añadió dándoles unos golpecitos a la fotografía, y los retratados se desplazaron hacia un lado para que los que quedaban tapados pudieran pasar hacia adelante. Este de ahí es Edgar Bones, el hermano de Amelia Bones. También lo liquidaron a él y a su familia. Era un gran mago, Sturgis Potmore. Vaya, qué joven está. Carodic Dearborn, que murió 6 meses después. Nunca encontramos su cadáver. Hagrid, por supuesto, y está igual que siempre. El Phileas Dodge, que también lo conoces, no me acordaba de que antes solía llevar ese ridículo sombrero. Gideon Prewitt hicieron falta 5 mortífagos para matarlo a él y a su hermano Fabián, que pelearon como verdaderos héroes. Muévanse, muévanse. Los retratados se empujaron unos a otros, y los que estaban ocultos detrás pasaron al primer plano de la imagen. Ese es Aberforth, el hermano de Dumbledore. Solo lo vi ese día, era un tipo extraño. Y Dorcas Midwoods, a quien Voldemort mató personalmente. Sirius, cuando todavía llevaba el pelo corto. Y, ahí está, pensé que eso te interesaría. A Harry le dio un vuelco el corazón. Su padre y su madre lo miraban sonrientes, sentados uno a cada lado de un individuo menudo y de ojos llorosos, a quien Harry reconoció inmediato. Era Colagusano, el que había revelado a Voldemort el paradero de sus padres, ayudándolo así a provocar su muerte. ¿Qué me dices? Le preguntó Moody. Harry levantó la cabeza y miró el rostro picado y lleno de cicatrices de Moody. Era evidente que Ojo Loco tenía la impresión de que acababa de darle una alegría a Harry. Vaya, dijo este, y una vez más intentó sonreír. Mire, acabo de recordar que he olvidado meter en el baúl, pero se liberó de tener que inventar un objeto que no había metido en el baúl, porque Sirius acababa de decir. ¿Qué es eso que tienes ahí, Moody? Ojo Loco se dio la vuelta hacia Sirius, y Harry cruzó la cocina, se escabulló por la puerta y subió la escalera antes de que alguien pudiera retenerlo. No sabía por qué estaba tan conmocionado. Al fin y al cabo ya había visto otras fotografías de su padre, y había conocido a Colagusano. Pero verlos aparecer así, cuando menos se lo esperaba, eso a nadie le gustaría, pensó con enfado. Y además, verlos rodeados de estas otras caras sonrientes, Benji Fenwick, al que habían encontrado hecho pedazos, y Gideon Preg, que había muerto como un héroe, y los Longbottom, a los que habían torturado hasta la locura, todos condenados a saludar alegremente con la mano desde la fotografía, sin saber que estaban destinados a morir. Quizá Moody lo encontrara interesante, pero a Harry le resultaba inquietante. A continuación, subió la escalera de puntitas y pasó por delante de las cabezas de elfos reducidas, contento de volver a estar solo, pero cuando llegaba el primer rayano oyó ruidos. Había alguien llorando en el salón. ¿Hola? Dijo Harry. No obtuvo respuesta, pero los sollozos continuaron. Subió de dos en dos los escalones que faltaban, cruzó el rayano y abrió la puerta del salón. Dentro había alguien encogido de miedo, contra la oscura pared, con la varita mágica en la mano mientras los sollozos sacudían con violencia su cuerpo. Tirado sobre la polvorienta alfombra en medio de un rayo de luz de luna, y sin duda algo muerto, estaba Ron. Harry tuvo la sensación de que sus pulmones se quedaban sin aire. Notó que se hundía en el suelo y el cerebro se le paralizó. ¿Ron muerto?
No, no, no podía ser. Espera un momento, pensó. No podía ser Ron, estaba abajo. Señora Weasley, gritó Harry con voz ronca. Ridículos. Sollozaba la señora Weasley, apuntando su tenebrosa varita al cuerpo de Ron. Crack. El cuerpo de Ron se transformó en el de Bill, que estaba tumbado boca arriba con los brazos y las piernas extendidos, y los ojos muy abiertos e inexpresivos. La señora Weasley sollozó aún más fuerte. Ridiculous, volvió a exclamar. Crack. El cuerpo del señor Weasley sustituyó al de Bill. Llevaba las gafas torcidas, y un hilillo de sangre resbalaba por su cara. No, gimió la señora Weasley. No. Ridículo. Ridículo. Crack. Los gemelos muertos. Crack. Percy muerto. Crack. Harry muerto. Salga de aquí, señora Weasley, gritó Harry contemplando su propio cuerpo sin vida, que yacía sobre la alfombra. Deje que alguien... ¿Qué está pasando aquí? Lupin estaba entrando corriendo en la habitación, seguido de Sirius y luego de Moody, que estaba furioso. Lupin miró a la señora Weasley y después al cadáver de Harry, echándolo al suelo y al parecer lo entendió todo en un instante. Sacó su varita mágica y dijo con voz firme y clara: Ridículo. El cadáver de Harry desapareció y una esfera plateada quedó suspendida en el aire, sobre la alfombra. Lupin sacudió una vez más su varita y la esfera desapareció tras convertirse en una bocanada de humo. Oh, 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 exclamó la señora Weasley y rompió a llorar con desconsuelo, tapándose la cara con las manos. Molly, dijo Lupin con tono sombrío, acercándose a ella. Molly, no. La mujer se abrazó a Lupin y lloró a lágrima viva sobre su hombro. Solo era un Bogart, Molly, susurró Lupin para tranquilizarla mientras la acariciaba la cabeza. Solo era un estúpido Bogart. Los veo... mm, mm, muertos continuamente, gimió la señora Weasley sin separarse de Lupin. Que, que, continuamente. Sueño con ellos. Sirius se quedó mirando el trozo de alfombra en el que había estado tumbado el Bogart, adoptando la forma del cuerpo de Harry. Moody, por su parte, observaba al muchacho que esquivó su mirada. Harry tenía la extraña sensación de que el ojo mágico de Moody lo había seguido desde que había salido de la cocina. No se lo cuentes a Arthur, gimoteaba la señora Weasley, restregándose desesperadamente los ojos con los puños de la túnica. No, no quiero que sepa lo tonta que soy. Lupin le dio el pañuelo y la señora Weasley se sonó. Lo siento mucho, Harry. ¿Qué vas a pensar en mí? Dijo con voz temblorosa. Ni siquiera soy capaz de librarme de un Bogart. No diga tonterías, contestó Harry intentando sonreír. Es que estoy tan preocupada, añadió ella y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. La mitad de la familia está en la orden. Si salimos todos con vida de esta será un milagro. Y Percy no nos dirige la palabra. Y si le pasa algo espantoso antes de que hayamos hecho las paces con él, ¿y qué sucederá si morimos Arthur y yo? ¿Quién cuidará de Ron y de Ginny? Basta, Molly, exclamó Lupin con firmeza. Esto no es como la última vez. La orden está más preparada. Ahora la llevamos ventaja. Sabemos qué pretende Voldemort. La señora Weasley soltó un grito ahogado al oír ese nombre. Vamos, Molly. Ya va siendo hora de que te acostumbres a oír su nombre. Mira, no puedo prometer que nadie vaya a resultar herido. Eso no puede prometerlo nadie. Pero estamos mucho más preparados que la última vez. Entonces tú no pertenecías a la orden, y por eso no lo entiendes. En el último enfrentamiento, los mortífagos eran 20 veces más numerosos que nosotros, y nos perseguían uno por uno. Harry volvió a pensar en la fotografía, en los rostros sonrientes de sus padres, consciente de que Moody seguía mirándolo. Y no te preocupes por Percy, dijo de pronto Sirius. Ya rectificará. Solo es cuestión de tiempo de que Voldemort dé la cara. En cuanto lo haga, el ministerio en masa nos suplicará que los perdonemos, aunque yo no estoy seguro de que vaya a aceptar sus disculpas, añadió con amargura. Y respecto a eso de que quién cuidará de Ron y de Ginny si faltaran Arthur y tú, terció Lupin esbozando una sonrisa, ¿qué crees que haríamos? ¿Dejarlos morir de hambre? La señora Weasley también sonrió tímidamente. Qué tonta soy, volvió a murmurar secándose las lágrimas. Sin embargo, unos 10 minutos más tarde, cuando entró en su dormitorio y cerró la puerta, Harry seguía sin pensar que la señora Weasley fuera tonta. Aún veía a sus padres sonriéndole desde la vieja fotografía, sin saber que sus vidas, como la de muchos de los que los rodeaban, estaban llegando a su fin. La imagen del Bogart que se hacía pasar por el cadáver de cada uno de los miembros de la familia Weasley seguía apareciendo ante sus ojos,
y entonces, sin previo aviso, la cicatriz de su frente volvió a producirle un intenso dolor y se le contrajo el estómago. Para allá, ordenó con firmeza al mismo tiempo que se frotaba la cicatriz. Inmediatamente el dolor empezó a remitir. Un primer síntoma de locura, hablar contigo mismo, dijo una vocecilla traviesa desde el cuadro en el blanco de la pared. Harry no le hizo caso. Se sentía mayor, más que nunca, y le parecía increíble que apenas una hora antes hubiera estado preocupado por una tienda de artículos de broma, y por quién había recibido una insignia de perfecto y quién no. Capítulo 10. Harry durmió mal esa noche. Sus padres entraban y salían de sus sueños, pero nunca le hablaban. La señora Weasley lloraba sobre el cuerpo sin vida de Critcher, y Ron y Hermione, que llevaban coronas, la miraban. Y una vez más, Harry iba por un pasillo que terminaba en una puerta cerrada con llave. Despertó sobresaltado, con picor en la cicatriz, y vio que Ron ya se había vestido y estaba hablándole. Date prisa, mamá está histérica, dice que vamos a perder el tren. En la casa había mucha conmoción, por lo que pudo oír mientras se vestía a toda velocidad. Harry comprendió que Fred y George habían encantado sus baúles para que bajaran la escalera volando, ahorrándose así la molestia de transportarlos. Y estos habían golpeado a Ginny y la habían hecho bajar 2 tramos de escalones rodando, hasta el vestíbulo. La señora Black y la señora Weasley gritaban a voz en cuello. Podría haberle hecho daño de verdad, idiotas. Mestizos podridos, mancillado la casa de mis padres. Hermione entró corriendo en la habitación, muy aturdida cuando Harry estaba poniéndose los tenis. La chica llevaba a Hedwig balanceándose en hombros y a Crookshanks retorciéndose en los brazos. Mis padres me han devuelto a Hedwig. La lechuza revoloteó obedientemente y se posó encima de su jaula. ¿Ya estás listo? Casi. ¿Cómo está Ginny? Preguntó Harry poniéndose las gafas. La señora Weasley ya la ha curado, pero ahora, ojo loco, dice que no podemos irnos hasta que llegue Struggish Potmore, porque en la guardia falta un miembro. ¿La guardia? Se extrañó Harry. ¿Necesitamos un guardia para ir a King's Cross? Tú necesitas un guardia para ir a King's Cross, lo corrigió Hermione. ¿Por qué? Preguntó Harry con fastidio. Tenía entendido que Voldemort intentaba pasar desapercibido, así que no irás a decirme que piensas saltar desde detrás de un bote de basura para matarme, ¿verdad? No lo sé, eso es lo que ha dicho Joloco, replicó Hermione distraídamente, mirando su reloj. Pero si no nos vamos pronto perderemos el tren, eso seguro. ¿Quieren bajar ahora mismo, por favor? Gritó la señora Weasley. Hermione pegó un brinco, como si se hubiera escaldado, y salió a todas prisa de la habitación. Harry agarró a Hedwig, lo metió sin muchos miramientos en su jaula y bajó la escalera, detrás de su amiga arrastrando su baúl. El retrato de la señora Black lanzaba unos furiosos aullidos, pero nadie se molestó en cerrar las cortinas. De todos modos, el ruido que había en el vestíbulo la habría despertado otra vez. Harry, tú vienes conmigo y con Tonks, gritó la señora Weasley, para hacerse oír sobre los chillidos de sangre sucia, canallas, sacos de inmundicia. Deja tu baúl y tu lechiza. Alastor se encargará del equipaje. Oh, por favor, Sirius. Dumbledore dijo que no. Un perro negro que parecía un oso había aparecido junto a Harry, mientras éste trepaba por los baúles amontonados en el vestíbulo para llegar donde estaba la señora Weasley. En serio, dijo la señora Weasley con desesperación. Está bien, pero lo dejo a tu responsabilidad. Luego abrió la puerta de la calle de un fuerte tirón y salió a la tenue luz de la luz otoñal. Harry y el perro lo siguieron. La puerta se cerró tras ellos, y los gritos de la señora Black dejaron de escucharse de inmediato. ¿Dónde está Tonks? Preguntó Harry mirando alrededor mientras bajaban los escalones de piedra del número 12, que desaparecieron en cuanto pisaron la acera. Nos espera allí, contestó la señora Weasley con tono frío, aparentando la vista del perro, negro que caminaba con torpeza sin separarse de Harry. Una anciana los saludó cuando llegaron a la esquina. Tenía el cabello gris muy rizado y llevaba un sombrero de color morado con forma de pastel de carne de cerdo. ¿Qué hay, Harry? Le preguntó guiñándole un ojo. Será mejor que nos demos prisa, ¿verdad, Molly? Añadió mientras consultaba su reloj. Ya lo sé, gimoteó esta mientras daba pasos más largos. Es que Ojo Loco quería esperar a Strudgies. Si Arthur nos hubiera conseguido unos automóviles del ministerio, pero últimamente Fudge no le presta ni un tintero vacío. ¿Cómo se las ingenian los muggles para viajar sin hacer magia? En ese momento, el enorme perro negro soltó un alegre ladrido y se puso a hacer cabriolas a su alrededor, corriendo detrás de las palomas y persiguiéndose la cola. Harry no pudo contener la risa. Sirius había pasado mucho tiempo encerrado en la casa. La señora Weasley, sin embargo, frunció los labios de forma muy parecida como lo hacía tía Petunia. Tardaron 20 minutos en llegar a King's Cross a pie,
y en ese rato no ocurrió nada digno de mención, salvo que Sirius asustó a un par de gatos para distraer a Harry. Una vez dentro de la estación, se quedaron con disimulo junto a la barrera, que había entre el andén número 9 y el número 10, hasta que no hubo moros en la costa. Entonces, uno a uno se apoyaron en ella y la atravesaron fácilmente, apareciendo en el andén 9 3/4, donde el expreso de Hogwarts escupía vapor o gin junto a un montón de alumnos que aguardaban con sus familias la hora de partir. Harry aspiró aquel familiar aroma y notó que le subía la moral. Iba a regresar a Hogwarts por fin. Espero que los demás lleguen a tiempo, comentó la señora Weasley nerviosa, y giró la cabeza hacia el arco de hierro forjado que había en el andén por donde entraban los que iban llegando. ¡Qué perro tan bonito, Harry! Gritó un muchacho con rastas. Gracias, Lee, respondió Harry sonriente, y Sirius agitó la cola con frenesí. Ah, menos mal, dijo la señora Weasley con alivio. Ahí está Alastor con el equipaje. Miren. Con una gorra de mozo que le tapaba los desiguales ojos, Moody entró cojeando por debajo del arco, mientras empujaba un carrito donde llevaba los baúles. Todo en orden, murmuró al llegar junto a Tonks y la señora Weasley. Creo que no nos han seguido. Unos instantes después, el señor Weasley apareció en el andén con Ron y Hermione. Casi habían descargado el equipaje del carrito de Moody cuando llegaron Freddy George y Ginny con Lupin. ¿Algún problema?, gruñó Moody. Ninguno, contestó Lupin. De todos modos informaré a Dumbledore de que los Truggish, afirmó Moody. Es la segunda vez que no se presentan en una semana. Están volviéndose tan informal como mundungus. Bueno, cuídense mucho, dijo Lupin estrechándoles la mano a todos. Por último se acercó a Harry y le dio una palmada en el hombro. Tú también, Harry, ten cuidado. Sí, no te metas en líos y ten los ojos bien abiertos, le aconsejó Moody al estrecharle la mano. Y esto va por todos. Cuidado con lo que ponen por escrito. Si tienen dudas, no se les ocurre escribirlo en sus cartas. Ha sido un placer conocerlas, dijo Tom abrazando a Hermione y a Ginny. Espero que volvamos a vernos pronto. Entonces sonó un silbido de aviso. Los alumnos que todavía estaban en el andén fueron apresuradamente hacia el tren. Rápido, rápido, los apremió la señora Weasley, atolondrada, abrazándolos a todos y a Harry 2 veces. Escriban, pórtense bien, y si se han dejado algo ya se los mandaremos. Rápido, suban al tren. El perro negro se levantó sobre las patas traseras y colocó las delanteras sobre los hombros de Harry, pero la señora Weasley empujó al muchacho hacia la puerta del tren y susurró: Te lo suplico, Sirius. Haz el favor de comportarte como un perro. Hasta pronto, gritó Harry desde la ventanilla abierta cuando el tren se puso en marcha mientras Ron, Hermione y Ginny saludaban con la mano. Las figuras de Tonks, Lupin, Moody y el señor de la señora Weasley se encogieron con rapidez, pero el perro negro corrió por el andén junto a la ventana agitando la cola. La gente que había en el andén reía viéndolo perseguir el tren. Entonces este tomó una curva y Sirius desapareció. No ha debido acompañarnos, comentó Hermione preocupada. Ay, no seas así, dijo Ron. Hacía meses que no veía la luz del sol, pobre hombre. Bueno, dijo Fred dando una palmada. No podemos pasarnos el día charlando. Tenemos asuntos de los que hablar con Lee. Hasta luego. Se despidió y George y él desaparecieron por el pasillo hacia la derecha. El tren iba adquiriendo velocidad y las casas que se veían por la ventana pasaban volando mientras ellos se mecían acompasadamente. ¿Vamos a buscar nuestro compartimiento?, propuso Harry. Ron y Hermione se miraron. Empezó a decir Ron. Nosotros... Bueno, Ron y yo tenemos que ir al vagón de los prefectos, dijo Hermione incómoda. Ron no miraba a su amigo, pues parecía muy interesado en las uñas de su mano izquierda. Ah, exclamó Harry. Bueno, bien. No creo que tengamos que quedarnos allí durante todo el trayecto, se apresuró a añadir Hermione. Nuestras cartas decían que teníamos que recibir instrucciones de los delegados y luego patrullar por los pasillos de vez en cuando. Bien, repitió Harry. Bueno, entonces ya nos veremos más tarde. Sí, claro, dijo Ron lanzándole una furtiva nerviosa mirada a su amigo. Es un fastidio que tengamos que ir al vagón de los prefectos. Yo preferiría... Pero tenemos que hacerlo. Es decir, a mí no me hace ninguna gracia. Yo no soy Percy, concluyó con tono desafiante. Ya lo sé, afirmó Harry y sonrió. Pero cuando Hermione y Ron arrastraron sus baúles y a Crookshanks y a Pigwidon en su jaula hacia el primer vagón del tren, Harry tuvo una extraña sensación de abandono. Nunca había viajado en el expreso de Hogwarts sin Ron. Vamos, le dijo Ginny. Si nos damos prisa, podremos guardar el sitio. Tienes razón, replicó Harry, y se agarró la jaula de Hedwig con una mano y el asa de su baúl con la otra. Luego echaron a andar por el pasillo, mirando a través de las puertas de paneles de cristal, para ver el interior de los compartimientos, que ya estaban llenos.
Harry se fijó inevitablemente en que mucha gente se quedaba contemplándolo con gran interés, y varios daban codazos a sus compañeros y lo señalaban. Tras observar aquel comportamiento en 5 vagones consecutivos, recordó que el profeta se había pasado el verano contando a sus lectores que Harry era un mentiroso y un fanfarrón. Desanimado, se preguntó si esa gente que lo miraba y susurraba habría creído aquellas historias. En el último vagón encontraron a Neville Longbottom, que, como Harry, también iba a cursar el 5.º año en Gryffindor. Tenía la cara cubierta de sudor por el esfuerzo de tirar de su baúl por el pasillo mientras con la otra mano sujetaba un sapo. Trevor. Hola, Harry, lo saludó jadeando. Hola, Ginny. El tren va lleno. No encuentro asiento. ¿Pero qué dices? Se extrañó Ginny, que se había colado por detrás de Neville para mirar el compartimiento que había tras él. En este compartimiento solo está Lunática Lovegood. Neville murmuró algo parecido a que no quería molestar a nadie. No digas tonterías, soltó Ginny riendo. Es muy simpática. Y entonces abrió la puerta del compartimiento y metió su baúl dentro. Harry y Neville lo siguieron. Hola, Luna, la saludó Ginny. ¿Te importa que nos quedemos aquí? La muchacha que había sentada junto a la ventana levantó la cabeza. Tenía el pelo rubio, sucio y desgreñado, largo hasta la cintura, cejas muy claras y unos ojos saltones que le daban un aire de sorpresa permanente. Harry comprendió de inmediato por qué Neville había decidido pasar de largo de aquel compartimiento. La muchacha tenía un aire inconfundible de chiflada. Quizá contribuyera a ello que se había colocado la varita mágica detrás de la oreja izquierda, o que llevaba un collar hecho de corchos de cerveza de mantequilla, o que estaba leyendo una revista al revés. La chica miró primero a Neville, luego a Harry, y a continuación asintió con la cabeza. Gracias, dijo Ginny sonriendo. Harry y Neville pusieron los 3 baúles y la jaula de Hedwig en la rejilla portaequipajes, y se sentaron. Luna los observaba por encima del borde de su revista El Quisquilloso, y parecía que no parpadeaba tanto como el resto de los seres humanos. Miraba fijamente a Harry, que se había sentado enfrente de ella, y que pensaba lamentarlo. ¿Has pasado un buen verano, Luna? Le preguntó Ginny. Sí, respondió ella en un tono soñador, sin apartar los ojos de Harry. Sí, me lo he pasado muy bien. Tú eres Harry Potter, añadió. Sí, ya lo sé, repuso el chico. Neville rió entre dientes, y Luna dirigió sus ojos claros hacia él. Y tú no sé quién eres. No soy nadie, se apresuró a decir Neville. Claro que sí, intervino Ginny tajante. Neville Longbottom, Luna Lovegood. Luna va a mi curso, pero es una de Ravenclaw. Una inteligencia sin límites en el mayor tesoro de los hombres, recitó Luna consonsante. Luego levantó su revista, que seguía sosteniendo la del revés, lo bastante para ocultarse la cara, y se quedó callada. Harry y Neville se miraron arqueando las cejas, y Ginny contuvo una risita. El tren avanzando traqueteando a través del campo. Hacía un día extraño, un tanto inestable. Tan pronto el sol inundaba el vagón como pasaba por debajo de unas amenazadoras nubes grises. ¿Saben qué me regalaron por mi cumpleaños? Preguntó de repente Neville. ¿Otra recordadora? Aventuró Harry, acordándose de la bola de cristal que la abuela de Neville le había enviado en un intento de mejorar la desastrosa memoria de su nieto. No, aunque no me vendría mal una, porque perdí la vieja hace mucho tiempo. No, miren, metió la mano con la que no sujetaba con firmeza a Trevor en su mochila y tras hurgar un rato sacó una cosa que parecía un pequeño cactus gris en un tiesto, aunque estaba cubierto de fornículos en lugar de espinas. Una Mimbulus mimatona, dijo con orgullo, y Harry se quedó mirando aquella cosa que latía débilmente y tenía el siniestro aspecto de un órgano enfermo. Es muy, muy rara, afirmó Neville radiante. No sé si hay alguno en el invernadero de Hogwarts. Me muero de ganas de enseñársela a la profesora Sprout. Mi tío abuelo, Elgie, me la trajo de Asiria. Voy a ver si puedo conseguir más ejemplares a partir de este. Harry ya sabía que la asignatura favorita de Neville era la herbología, pero por nada del mundo podía entender que le interesara tanto aquella requilita planta. ¿Hace algo? Preguntó. Ya lo creo, un montón de cosas, exclamó Neville con orgullo. Tiene un mecanismo de defensa asombroso. Mira, sujétame a Trevor. Entonces puso el sapo en el regazo de Harry y sacó una pluma en su mochila. Los saltones ojos de Luna Lovegood volvieron a asomar por el borde de su revista para ver qué hacía Neville. Este, con la lengua entre los dientes, colocó la Mimbulus mimblantina a la altura de sus ojos. Eligió un punto y le dio un pinchazo con la punta de la pluma. Inmediatamente empezó a salir líquido por todos los fornículos de la planta, unos chorros densos y pegajosos de color verde oscuro. El líquido salpicó el techo y las ventanas y manchó la revista de Luna Lovegood. Ginny, que se había tapado la cara con los brazos justo a tiempo, quedó como si llevara un viscoso sombrero verde,
y Harry, que tenía las manos ocupadas impidiendo que Trevor escapara, recibió un chorro en toda la cara. El líquido olía a estiércol seco. Neville, que también se había manchado la cara y el pecho, sacudió la cabeza, pero quitarse el líquido de los ojos. Lo siento, dijo entrecortadamente. Todavía no lo había probado. No me imaginaba que pudiera ser tan... Pero no se preocupen. Su jugo fétido no es venenoso, añadió nervioso, al ver que Harry escupía un trago al suelo. En ese preciso instante se abrió la puerta de su compartimiento. Oh, hola Harry, lo saludó una vocecilla. ¿Te encuentro en mal momento? Harry limpió los cristales de sus gafas con la mano con las que no sujetaba Trébol. Una chica muy bonita, cuyo cabello era negro, largo y reluciente. Estaba plantada en la puerta sonriéndolo. Era Cho Chang, la buscadora del equipo de Quidditch de Ravenclaw. Ah, hola, respondió Harry desconcertado. Dijo Cho. Bueno, solo venía a decirte hola. Hasta luego. Y con las mejillas muy coloradas cerró la puerta y se fue. Harry se recostó en el asiento y soltó un gruñido. Le habría gustado que Cho le encontrara sentado con un grupo de gente interesante muerta de risa por un chiste que él acababa de contar, y no con Neville y lunática Lockwood con un sapo en la mano y chorreando jugo fétido. Bueno, no importa, dijo Ginny con optimismo. Miren, podemos librarnos de todo esto con facilidad. Sacó su varita y exclamó, frogueteo, y el jugo fétido desapareció. Lo siento, volvió a decir Neville con un hilo de voz. Ron y Hermione no aparecieron hasta el cabo de una hora, después de que pase el carrito de la comida. Harry, Ginny y Neville se habían terminado las empanadas de calabaza y estaban muy entretenidos intercambiando cromos de rana de chocolate cuando se abrió la puerta del compartimiento y Ron y Hermione entraron acompañados de Crookshanks y Pigwidon, que ululaba estrepitadamente en su jaula. Estoy muerto de hambre, dijo Ron. Dejó a Pigwidon junto a Hedwig, le quitó una rana de chocolate de las manos a Harry y se sentó a su lado. Abrió el envoltorio, mordió la cabeza de rana y se recostó con los ojos cerrados, como si hubiera tenido una mañana agotadora. Hay 2 prefectos de quinto en cada casa, explicó Hermione, que parecía muy contrariada, y se sentó también un chico y una chica. Y a ver si saben quién es uno de los prefectos de Slytherin, preguntó Ron, que todavía no había abierto los ojos. Malfoy, contestó Harry al instante, convencido que sus peores temores se confirmaran. Por supuesto, afirmó Ron con amargura. Luego se metió el resto de la rana con la boca y cogió otra. Y Pansy Parkinson, esa sonsa, añadió Hermione con malicia. No sé cómo la han nombrado perfecta, si es más tonta que un troll con conmoción cerebral. ¿Quiénes son los de Hufflepuff?, preguntó Harry. Ernie Macmillan y Hannah Abbott, contestó Ron. Y Anthony Goldstein y Padma Patil son los de Ravenclaw, añadió Hermione. Tú fuiste al baile de Navidad con Padma Patil, dijo una vocecilla con tono ambiguo. Todos se dieron la vuelta para mirar a Luna Lovegood, que observaba sin pestañear a Ron por encima del quisquilloso. El chico se tragó el trozo de rana que tenía en la boca. Sí, ya lo sé, afirmó un tonto sorprendido. Ella no se la pasó muy bien, le informó Luna. No está contenta como la trataste, porque no quisiste bailar con ella. A mí no me habría importado, añadió pensativa. A mí no me gusta bailar, aseguró, y luego volvió a esconderse detrás del quisquilloso. Ron se quedó mirando la portada durante unos segundos con la boca abierta, y después miró a Ginny en busca de algún tipo de explicación, pero su hermana se había metido los nudillos a la boca para no reírse. Ron movió negativamente la cabeza desconcertado, y luego miró la hora. Tenemos que patrullar por los pasillos de vez en cuando, les comentó a Harry y a Neville, y podemos castigar a los alumnos si se portan mal. Estoy deseando sorprender a Crabbe y a Goyle haciendo algo. No debes aprovecharte de tu cargo, Ron, lo regañó Hermione. Sí, claro, como si Malfoy no pensara sacarle provecho al suyo, replicó este con sarcasmo. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a su altura? No, solo voy a asegurarme de sorprender a sus amigos antes de que él sorprenda a los míos. Ron, por favor. Obligaré a Goyle a copiar y copiar. Eso le fastidiará mucho porque no soporta escribir. Aseguró Ron con mucho contento. Luego, bajó la voz imitando los gruñidos de Goyle y poniendo una mueca de dolorosa concentración. Hizo como si escribiera en el aire. No debo parecerme al culo de un babuino. Todos rieron, pero nadie más fuerte que Luna Lockwood, quien soltó una sonora carcajada que hizo que Hedwig despertara y agitara las alas con indignación, y que Crookshanks saltara a la rejilla portaequipajes bufando. Luna rió tan fuerte que la revista salió despedida de sus manos, resbaló por sus piernas y fue a parar al suelo. ¡Qué gracioso! Sus saltones ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba recobrar el aliento, mirando fijamente a Ron.
Este perplejo observó a los demás, que en ese momento se reían de la expresión del rostro de su amigo y de la risa ridículamente prolongada de Luna Lockwood, que se mecía adelante y atrás, sujetando los costados. ¿Me tomas el pelo?, preguntó Ron frunciendo el entrecejo. ¿El culo de un babuino?, exclamó ella con voz entrecortada sin soltarse las costillas. Todos los demás observaban cómo reía Luna, pero Harry se fijó en la revista que había caído al suelo, y vio algo que lo hizo agacharse con rapidez y levantarla. Viéndola del revés, no había identificado la imagen de la portada, pero entonces Harry se dio cuenta de que era una caricatura bastante mala de Cornelius Fudge. De hecho, Harry solo reconoció por el bombín de color verde lima. Fudge tenía una bolsa de oro en una mano y con la otra estrangulaba a un duende. La caricatura llevaba esta leyenda: ¿de qué será capaz Fudge para conseguir el control de Gringotts? Debajo había una lista de títulos de artículos incluidos en la revista: corrupción en la liga de Quidditch, los ilícitos métodos de los tornados, los secretos de las runas antiguas revelados, Sirius Black, víctima o villano. ¿Me dejas mirar un momento?, le preguntó Harry a Luna. Ella, que seguía mirando a Ron y riendo carcajadas, asintió con la cabeza. Harry, por su parte, abrió la revista y buscó el índice. Hasta aquel momento se había olvidado por completo la revista que Kingsley había entregado al señor Weasley para que se le hiciera llegar a Sirius. Pero debía de ser el mismo número del quisquilloso. Encontró la página en el índice y lo buscó. Ese artículo también iba ilustrado con una caricatura bastante mala, seguramente. Harry no había sabido que pretendía representar a Sirius si no hubiera llevado una leyenda. Su padrino estaba de pie sobre un montón de huesos humanos con la varita en alto. El titular del artículo rezaba: ¿es Sirius Black tan malo como lo pintan? Famoso autor de matanzas o inocente cantante de éxito. Harry tuvo que leer la segunda frase varias veces antes de convencerse de que no la había entendido mal. ¿Desde cuándo era Sirius un cantante de éxito? Durante 14 años, Sirius Black ha sido considerado culpable del asesinato de un mago y 12 muggles inocentes. La audaz fuga de Black de Azkaban hace 2 años ha dado pie a la mayor persecución organizada en todo el Ministerio de Magia. Ninguno de nosotros ha puesto en duda jamás que Black merece ser capturado de nuevo y entregado a los dementores. Pero, ¿lo merece en realidad? Hace poco tiempo han salido a la luz nuevas y sorprendentes pruebas de que Sirius Black podría no haber cometido los crímenes por los que enviaron a Azkaban. De hecho, Doris Perkins, del número 18 de Acantia Way, Little Norton, sostiene que Black ni siquiera podría haber estado presente en el escenario de los crímenes. Lo que la gente no sabe es que Sirius Black es un nombre falso, afirma la señora Perkins. El hombre al que todos creen conocer como Sirius Black es en realidad Stubby Boardman, cantante del conocido grupo musical Los Trasgos, que se retiró de la vida pública hace casi 15 años, tras recibir el impacto de un nabo en su oreja durante un concierto celebrado en la iglesia de Little Norton. Lo reconocí en cuanto vi su fotografía en el periódico. Pues bien, Stubby no pudo contener esos crímenes porque el día en cuestión estaba disfrutando de una romántica cena a la luz de las velas conmigo. He escrito al Ministerio de Magia y espero que pronto se presenten sus disculpas a Stubby, alias Sirius. Harry terminó de leer el artículo y se quedó mirando la página incrédulo. Quizá fuera un chiste, pensó. Quizá la revista incluyese bromas de este tipo. Retrocedió unas cuantas páginas y encontró el artículo sobre Fudge. Cornelius Fudge, el Ministerio de Magia, ha negado que tuviera planes para retomar la dirección de Gringotts, el banco mágico, cuando fue elegido ministro de Magia hace 5 años. Fudge siempre ha insistido en que lo único que quiere es cooperar pacíficamente con los guardianes de nuestro oro. Pero, ¿es eso cierto? Fuentes cercanas al ministro han revelado recientemente que la mayor ambición de Fudge es hacerse con el control del oro de los duendes, y que no dudará en emplear las fuerzas si es necesario. No sería la primera vez que sucede, dijo un empleado del ministerio. Cornelius Fudge, el aplastaduendes, así es como lo llaman sus amigos. Si lo oyera usted hablar cuando cree que nadie lo escucha, siempre está hablando de los duendes, que ha liquidado, ha mandado que los ahoguen, que los lancen desde los altos edificios, que los envenenen, que hagan pasteles con ellos. Harry no siguió leyendo. Fudge podía tener muchos defectos, pero le resultaba extremadamente difícil imaginarlo ordenándolo que hiciera pasteles con duendes. Hojeó el resto de la revista y, deteniéndose de vez en cuando, leyó otros artículos como la afirmación de que Toasty Tornados estaba ganando la liga de Quidditch mediante una combinación de chantaje, tortura y manipulación ilegal de escobas, una entrevista con un brujo que aseguraba haber volado hasta la luna en una barredora 6 y había traído una bolsa llena de ranas lunares para demostrarlo, y un artículo sobre las runas antiguas que al menos explicaba por qué Luna había estado leyendo el quisquilloso del revés.
Según las revistas, si ponías las runas de cabeza abajo, estaba revelado un hechizo para hacer que las orejas de tu amigo se convirtieran en naranjitas chinas. De hecho, comparada con el resto de los artículos del Quisquilloso, la insinuación de que Sirius podía ser en realidad el cantante de los trasgos parecía bastante sensata. ¿Hay algo que valga la pena?, preguntó Ron cuando Harry cerró la revista. Pues claro que no, se adelantó Hermione en tono mordaz. El Quisquilloso es pura basura, lo sabe todo el mundo. ¿Perdona?, dijo Luna, cuya voz de pronto había perdido aquel tono sonador. Mi padre es el director. Oh, balbuceó Hermione abochornada. Bueno, tiene cosas interesantes. Es muy... Dámela, por favor. Gracias, respondió Luna con frialdad, y luego se inclinó hacia adelante y se la quitó a Harry de las manos. Pasó con rapidez las páginas hasta la número 57. Volvió a ponerla de revés con decisión y desapareció de nuevo. Tras ella, justo cuando la puerta del compartimiento se abría por tercera vez. Harry se dio vuelta, esperando a que sucediera, pero eso no significó que el hecho de ver a Draco Malfoy sonriendo con suficiencia, flaqueando por Crabbe y Goyle, le resultara menos desagradable. ¿Qué?, le espetó agresivamente antes de que Malfoy pudiera abrir la boca. Cuida tus modales, Potter, o tendré que castigarte, dijo Malfoy arrastrando las palabras. Su lacio y rubio cabello y su puntiaguda barbilla eran iguales que los de su padre. Mira, a mí me han nombrado perfecto, y a ti no, lo cual significa que yo tengo derecho de imponer castigos, y tú no. Sí, replicó Harry, pero tú eres un imbécil, y yo no, así que lárgate de aquí y déjanos en paz. Ron, Hermione, Ginny y Neville se pusieron a reír, y Malfoy torció el gesto. Dime, Potter, ¿qué se siente siendo el mejor después de Weasley? Cállate, Malfoy, replicó Hermione con dureza. Veo que he puesto el dedo en la llaga, sentenció Malfoy sin dejar de sonreír. Bueno, ándate con mucho cuidado, Potter, porque voy a estar siguiéndote como un perro por si desobedeces en algo. Largo, le ordenó Hermione poniéndose en pie. Malfoy soltó una risita, dirigió una última mirada maliciosa a Harry, y salió del compartimiento seguido de Crabbe y Goyle. Hermione cerró de golpe la puerta y se dio la vuelta para mirar a Harry, quien comprendió de inmediato que ella, igual que él, había entendido lo que había querido decir. Malfoy, con aquellas palabras y que la habían impresionado tanto como él, pásame otra rana, dijo entonces Ron, que no se había enterado de nada. Harry no podía hablar libremente ni delante de Neville ni de Luna, así que intercambió otra mirada nerviosa con Hermione, y luego se puso a mirar por la ventanilla. Le había parecido divertido que Sirius la acompañara a la estación, pero de pronto lo asaltó la idea de que había sido arriesgado, por no decir peligrosísimo. Hermione tenía razón, Sirius no debió haberlo acompañado, y si el señor Malfoy había visto al perro negro y se lo había contado a Draco, y se había deducido que los Weasley, Lupin, Tonks y Moody sabían dónde estaba escondido Sirius, o había sido una simple coincidencia que Malfoy utilizara la expresión como un perro. El clima seguía sin definirse, mientras el tren avanzaba hacia el norte. La lluvia salpicaba las ventanillas con desgana y de vez en cuando el sol hacía una débil aparición antes de que las nubes volvieran a taparlo. Cuando oscureció y se encendieron las luces dentro de los vagones, Luna enrolló el quisquilloso, lo guardó con cuidado en su bolsa y se dedicó a observar a los que viajaban en ella al compartimiento. Harry iba sentado con la frente apoyada en la ventanilla, intentando divisar la silueta de Hogwarts. Pero no había luna, y el cristal estaba mojado y sucio. Será mejor que nos cambiemos, dijo Hermione al fin. Ron y Hermione engancharon sus insignias de prefectos en sus túnicas, y Harry vio que Ron se miraba el cristal de la oscura ventanilla. Por fin, el tren empezó a minorar la marcha y oyeron el habitual alboroto por el pasillo, pues todos se pusieron en pie para recoger su equipaje, y a sus mascotas, listo para aparearse. Como Ron y Hermione tenían que supervisar que hubiera orden, volvieron a salir del compartimiento encargado a Harry y a los demás del cuidado de Crookshanks y Pigwidon. Yo puedo llevar ese búho si quieres, le dijo Luna a Harry señalando la jaula de Pigwidon, mientras Neville se guardaba a Trevor con cuidado en un bolsillo interior. Ah, gracias, contestó Harry, quien le puso la jaula de Pigwidon y así pudo sujetar mejor la de Hedwig. Salieron del compartimiento y notaron por primera vez el frío de la noche en la cara, al reunirse el resto de los alumnos en el pasillo. Lentamente fueron avanzando hacia las puertas. Harry notó el olor de los pinos, que bordeaban el sendero, que descendían hasta el lago. Bajó el andén y miró a su alrededor esperando oír el familiar grito de «Primer año, los de primer año, por aquí». Pero aquel grito no soy yo. Una voz de una mujer diferente gritaba con un enérgico tono «Los de primero pónganse la fila aquí, por favor.
Todos los de primero conmigo. Un farol se acercaba oscilando hacia Harry, y su luz le permitió ver el prominente barbilla y el severo corte del pelo de la profesora Grubly Plank, la bruja que el año anterior había sustituido durante un tiempo a Hagrid, como profesor de cuidado de criaturas mágicas. ¿Dónde está Hagrid?, preguntó Harry en voz alta. No lo sé, contestó Ginny, pero será mejor que nos apartemos. Estamos impidiendo el paso. Ah, sí. Harry y Ginny se separaron mientras recorrían el andén y entraban en la estación. Empujando por el gentío, el muchacho escuadriñaba la oscuridad tratando de distinguir a Hagrid. Tenía que estar allí. Harry lo había dado por hecho. Volver a ver a Hagrid era una de las cosas que más ilusión le hacía, pero no había ni rastro de él. No puede haberse ido, se dijo Harry mientras caminaba con el resto de los alumnos despacio y arrastrando los pies, y pasaba por una estrecha puerta que daba a la calle. Debe de estar resfriado o algo así. Miró alrededor buscando a Ron y a Hermione, pues quería saber qué opinaban ellos de la presencia de la profesora Grubly Plank, pero ninguno de los dos estaba por allí cerca. Así que se dejó arrastrar hacia la oscura y mojada calle, que discurría frente a la estación de Hogsmeade. Allí esperaba el centenar de carruajes sin caballos, que cada año llevaba a los alumnos que no eran de primer año hasta el castillo. Harry lo miró brevemente, se dio la vuelta para buscar a Ron y a Hermione, y luego volvió a mirar. Los carruajes habían cambiado, pues entre las varas de los coches había unas criaturas de pie. Si hubieran debido llamarlas de alguna forma, suponía que les había llamado los caballos, aunque tenían cierto aire de reptil. No tenían ni pizca de carne, y el negro pelaje se pegaba al esqueleto, del que se distinguía con claridad cada uno de los huesos. La cabeza parecía de dragón, y tenía los ojos sin pupila, blancos y fijos. De la cruz, la parte más alta del lomo de aquella especie de animales, le salían alas, y unas alas inmensas, negras y curtidas, que parecían de gigantescos murciélagos. Allí plantadas, quietas y silenciosas en la oscuridad, las criaturas tenían un aire fantasmal y siniestro. Harry no entendía por qué aquellos horribles caballos tiraban de los carruajes, cuando estos eran perfectamente capaces de moverse solos. ¿Dónde está Pig?, preguntó la voz de Ron detrás de Harry. Los lleva esa chica, Luna, respondió este volviéndose con rapidez, ansioso por preguntar a Ron por Hagrid. ¿Dónde crees que está Hagrid? No lo sé, contestó su amigo que se mostraba preocupado. Espero que esté bien. Cerca de ellos, Draco Malfoy, seguido de un pequeño grupo de amigotes, entre ellos Crabbe Goyle y Pansy Parkinson, apartaba a unos alumnos de segundo aspecto tímido para que él y sus colegas pudieran tener un coche para ellos solos. Unos segundos más tarde, Hermione salió jadeando de entre la multitud. Malfoy se ha portado fatal con un alumno de primero. Pienso informar de esto. Solo hace 3 minutos que se ha puesto la insignia y ya está utilizándola para intimidar a la gente. ¿Dónde está Crookshanks? Lo tiene Ginny, respondió Harry. Mira, allí está. Ginny acababa de salir de la muchedumbre con el gato en los brazos. Gracias, dijo Hermione tomando a su mascota. Vamos a ver si encontramos un coche antes de que se llenen todos y podemos ir juntos. Todavía no tengo a Pig, exclamó entonces Ron, pero Hermione ya iba hacia el primer carruaje, libre que había visto. Harry se quedó con su amigo. ¿Qué crees que son esos bichos?, le preguntó señalando con la cabeza a los horribles caballos mientras los otros alumnos pasaban a su lado. ¿Qué bichos? Esos caballos. En ese momento apareció Luna con la jaula de Pigwidon. El pequeño búho gorgojeaba muy emocionado como siempre. Toma, dijo Luna. Es un búho encantador, ¿no? Sí, encantador, balbuceó Ron con brusquedad. Vamos, subamos al... ¿Qué estabas diciéndome, Harry? Estaba preguntándote qué son esos caballos, repitió Harry mientras Ron, Luna y él se dirigían al carruaje, al que ya habían subido Hermione y Ginny. ¿Qué caballos? Los caballos que tiran de los coches, dijo Harry con impaciencia. Estaban a menos de 1 metro de uno de ellos, y el animal los miraba con sus ojos vacíos y blancos. Ron, sin embargo, miró a Harry con perplejidad. ¿De qué me hablas? Te hablo de... ¡Mira! Harry agarró a Ron por un brazo y le dio la vuelta, colocándole la cara a cara con el caballo al lado. Ron lo miró fijamente a un par de segundos y luego volvió a mirar a Harry. ¿Qué se supone que estoy mirando? El... Aquí, entre las varas, enganchado el coche, no tienes delante de las narices. Pero Ron seguía sin comprender ni una palabra, y entonces a Harry se le ocurrió algo muy extraño. No... ¿No lo ves? ¿Ver qué? ¿No ves lo que tiran los carruajes? En ese instante Ron parecía ya muy alarmado. ¿Te encuentras bien, Harry? Sí, claro. Harry estaba absolutamente perplejo. El caballo estaba allí mismo, delante de él, sólido y reluciente bajo la débil luz que salía de las ventanas de la estación, que tenía detrás,
y la salía vaho por los orificios de la nariz. Sin embargo, a menos que Ron estuviera gastándole una broma, y si así era, no tenía ninguna gracia, su amigo no los veía. ¿Subimos o no?, preguntó este perplejo, mirando a Harry como si estuviera preocupado por él. Sí, sí, subamos. No pasa nada, dijo entonces una voz soñadora detrás de Harry en cuanto Ron se perdió en el oscuro interior del carruaje. No te estás volviendo loco ni nada parecido. Yo también los veo. Ah, sí, replicó Harry desesperado, volviéndose hacia Luna y viendo reflejado en sus redondos y plateados ojos los caballos con alas de murciélago. Sí, claro, yo ya los vi el primer día que vine aquí, le explicó la chica. Siempre han tirado de los carruajes. No te preocupes, estás tan cuerdo como yo. Luna esbozó una sonrisa y subió al mohoso carruaje detrás de Ron, y Harry la siguió sin estar muy convencido.